Bien, vamos a tener una oración. Señor Dios, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque nos has permitido ser tus hijos, Señor, y con ello, Señor, nos has dado múltiples, grandes y maravillosas bendiciones, Señor, aunque también tenemos nuestras obligaciones, Señor. Te agradecemos, Padre, porque somos parte de ti, Señor, y nos cuidas y nos acompañas, Señor. Por ello, Señor, te pedimos en esta mañana, Señor, que nos permitas entender tu palabra, Señor, ser tus hijos, Señor, volver a ser como niños, Señor, que se entusiasman, Señor, con la presencia de su Padre y con los mandamientos de su Padre, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, con nuestros corazones, Señor, y permítenos escuchar a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien. Estaba buscando el otro micrófono inalámbrico. Bien, lo voy a usar en un momento más. Viendo en mi lectura diaria, me encontré un pasaje en Mateo capítulo 18. En el versículo 3, Mateo 18:3, nos dice, y dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es fácil entender este pasaje si lo vemos desde la perspectiva que vio el Señor Jesucristo. Los niños tienen dos características positivas. Una es que son conscientes de que son pequeños, y el otro es que son conscientes que dependen de alguien más. Es decir, si son conscientes de que son pequeños, esto es un ejemplo de su humildad. Y para nosotros conocer a Cristo necesitamos ser humildes para aceptar que somos pecadores, que nuestro orgullo quede a un lado. Cuando decimos, no, yo no he cometido pecado, eso es orgullo. Entonces necesitamos ser humildes y reconocer que hemos pecado. Y la segunda, si dependemos de alguien mayor, en este caso dependemos de Dios. Por ello, tenemos que depender de lo que Él ha hecho por nosotros, no de lo que nosotros podamos hacer. El tema lo voy a centrar únicamente en esta frase: volvéis y os hacéis como niños. Nosotros, ¿cómo vemos a los niños? ¿Cómo los consideramos? ¿Cómo los describimos? Bueno, nosotros podemos decir que los niños son imprudentes, son inoportunos, son incomprensibles, son demasiado apegados, son precipitados y arrebatados, son descuidados y tercos. ¿Me equivoco? Ahora bien, ¿por qué nosotros lo vemos así? Es muy sencillo, hemos madurado, ¿verdad? Pero necesitamos entender que a veces esa madurez nos echa a perder, porque vemos las cosas de una forma, y en ese caso podemos tener nosotros prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es un veredicto dado con anticipación antes de que se pueda valorar la situación. ¿Por qué? Porque la madurez nos dice o nos ha enseñado que pues pueden suceder o acontecer algunas cosas, y por eso nosotros damos un veredicto antes de. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos precavidos. ¿Qué es ser precavido? También lo busqué. El prefijo pre es antes, y la expresión o la palabra cavido es cuidado. Nosotros tenemos cuidado con anticipación. Por ello, pues nosotros
consideramos a los niños de esta forma, pero a veces la experiencia nos echa a perder. ¿Por qué? Bueno, nosotros decimos que los niños son imprudentes. Bueno, nosotros debemos considerar que los niños tienen curiosidad innata. No tienen prudencia porque ellos quieren conocer, quieren aprender y van a analizar aquello que les llama la atención. Nosotros decimos que son inoportunos. Estamos haciendo algo y ellos se meten, pero porque quieren ayudar. Y nosotros decimos, no, es que no puedes, o no tienes la edad, o no sabes. En una ocasión mi niña vio que estábamos haciendo limpieza en la casa. Agarró una esponja, jabón, agua y empezó a limpiar la pantalla del televisor. Ella quería apoyar, quería ser cooperativa. Yo podría haber pensado que era inoportuna esa situación, pero necesitamos analizar realmente lo que ellos quieren hacer. A veces nosotros decimos que son incomprensibles. ¿Se han fijado a veces en algunos videos en los cuales se pone el papá una hoja, se la quita, pone la cara feliz y el niño se pone feliz? Se la vuelve a poner, pone la cara triste y el niño se pone triste. Tienen empatía. A veces uno dice, ¿por qué está llorando? Pues porque otro niño está llorando. No porque tenga algo, sino porque ve el sentimiento del otro y también se pone triste. Decimos que son demasiado apegados. ¿Por qué? Porque vemos que dos niños están jugando y vente, no quieren separarse. Bueno, es que valoran mucho la amistad y la compañía. Nosotros decimos que son precipitados y arrebatados, pero también podemos decir que son impulsivos. Dicen, tengo un objetivo y quiero cumplirlo. Es como si hubiera una pelota del otro lado de la calle y lo primero que piensa es, yo quiero jugar con esa pelota. Y se lanza. No se fija si vienen carros o no. Nosotros por experiencia sabemos que eso le puede causar un accidente, por eso decimos que son arrebatados o precipitados, pero son impulsivos, porque quieren hacer algo, tienen un objetivo. Decimos que son descuidados, porque se ponen a hacer algo y pues no se fijan en lo que hay alrededor. Bueno, es que son determinados. ¿Qué es determinado? Es osadía y valor. ¿Por qué? Porque quieren cumplir algo y lo hacen de una forma que no ven a su alrededor. Nosotros decimos que son tercos, pero son perseverantes. Quieren cumplir el objetivo que se han fijado. A veces nuestra forma de pensar nos lleva al lado negativo. En este tema, yo quiero que nosotros volvamos a ser como niños. ¿Por qué? Bueno, porque un niño es obediente. Dice en 1 Samuel 15:22 que el obedecer es mejor que los sacrificios. Los niños son obedientes, que se portan mal, que hacen cosas que no deben, estoy de acuerdo. Cuando mis hijos se portaban mal, lo primero que hacía es que lo traía y hablaba con él. Lo que hiciste no es correcto, lo que hiciste no debiste hacerlo, no se debe de repetir, y para que no lo repitas, se te debe de disciplinar. Es bíblico el disciplinar a los hijos. Y como se te debe de disciplinar, mi hijo, vaya por la vara. ¿Y saben lo que hacía? Iba por la vara. Cuando se rompió la vara, ya mejor lo mandaba por el cinto. Sí, mis hijos iban por el instrumento con el que les iba a castigar. Eran obedientes.
debemos nosotros de volver a ser obedientes. Somos hijos de Dios y necesitamos obedecer a nuestro Señor. Ahora bien, como adultos nosotros a veces consideramos, si nos dan una orden, primero, ¿de quién viene la orden? Casi queremos ver a ver qué jerarquía tiene. Me están dando una orden y ¿tú por qué? A veces, aunque el guardia de seguridad de un establecimiento nos diga, no, por ahí no, ¿por qué no? O sea, lo hacemos menos. Entonces consideramos quién me está dando la orden. Consideramos si lo que nos están pidiendo lo puedo hacer. Y valoramos si me conviene o no me conviene. ¿Por qué? Porque si a un adulto ahorita le digo yo, vaya por un cinto para castigarlo, ¿ustedes creen que va a ir? Dice, no, ve tú. Hay que aprender, hay que recordar que debemos de ser obedientes como los pequeñitos, porque esa misma humildad los hace depender. Ahora bien, los que tienen 2 hijos o más me van a entender. Si uno le da la orden al más pequeño, le llama al más pequeño y le dice, ve y dile a tu hermano, no sé, que recoja su cuarto. Y ustedes se ponen a observar cómo da la indicación el más pequeño al más grande, se van a dar cuenta de que el más pequeño se va a parar delante del más grande y le va a decir, dice mamá o dice papá que te pongas a recoger tu cuarto. Pero hagan de cuenta que él es el que trae la autoridad. Él es el que trae, le tiene que obedecer a él. ¿Por qué? Porque se le ha delegado una autoridad y ese pequeñito está cumpliendo con la función que se le ha dado. Nosotros necesitamos aprender a ser niños y aprender a tomar esa autoridad que se nos ha delegado. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Es muy conocido por todos nosotros. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora bien, la palabra potestad tiene 2 traducciones. Unos lo traducen como poder. A mí me gusta más la segunda traducción, autoridad. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 4, versículo 7, los fariseos les preguntaban a Pedro y a Juan que con qué potestad hablaban en el nombre de Cristo, con qué autoridad. La palabra en griego es exousia y también la encontramos en Mateo 21, versículo 23, cuando los fariseos le preguntaron al Señor Jesucristo con qué autoridad hablaba. Y el Señor Jesucristo les dijo, si ustedes no me pueden contestar a mí, yo no tengo por qué decirles con qué autoridad hago estas cosas. Y se utiliza la misma palabra, exousia, autoridad. El Señor Jesucristo aquí en Mateo 28, 18 nos está diciendo que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, como Él tiene la autoridad, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Nos está delegando esa autoridad para que nosotros vayamos a cumplir con la gran comisión. De tal forma que nosotros debemos investirnos de esta autoridad.
¿Qué es investir? Propiamente es colocar una vestidura a alguien para darle un cargo. Y ustedes lo han visto cada 1 de septiembre de cada 6 años. ¿Qué es lo que le colocan al presidente en el Congreso? La banda presidencial. Cuando él se coloca la banda presidencial, ya es, ¿cómo podemos decirlo? Automáticamente ya toma el cargo como presidente. De tal forma de que nosotros debemos de investirnos con esta autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, de ir y predicar el Evangelio. Tenemos que ir como este pequeñito, con su hermano mayor, con ese valor, con esa confianza de ir a hablarles a otros de Cristo. Me gusta representar esta palabra de autoridad con la de un oficial de policía. Ustedes pueden ir en su vehículo, ir en la avenida Constitución, que son 4 carriles, y si ven a un oficial de policía que se para en medio de los carriles y levanta la mano, toca su silbato, ¿qué es lo que pasa? Todos se detienen. ¿Esa persona tiene la fuerza suficiente para detener un vehículo? ¿Esa persona tiene la amplitud suficiente para detener a los 4 carriles? Pero tiene la autoridad que le da el tránsito para que pueda detener a todos los vehículos. Pero tránsito todavía tiene una autoridad sobre ellos. Y podemos ir subiendo hasta que llegamos al poder, que es ejecutivo, al poder judicial de la federación, que es el más alto en cuanto a leyes se refiere en el país. Lo está respaldando a ese oficial. No, a nosotros nos respalda alguien que tiene autoridad mucho más allá de esta tierra. Es en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad nos manda y nos embiste de autoridad para que vayamos y prediquemos a otros de Él. Y no solo eso, sino que también nos da un respaldo. Hace algún tiempo tuve un tema en el cual les decía que tenía una imagen que vale más que 1000 palabras, pero como no encontré esa imagen, tuve que utilizar 1000 palabras para poder expresar ese tema. Tengo una imagen que me gustaría que me colocaran. Con ese vamos a explicar Efesios 6:10. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. No es exactamente la imagen que tenía yo en mente en aquella época, pero más o menos es algo que nos explica de alguna forma esto. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Díganme ustedes, ¿alguien se puede acercar a alguno de esos cachorritos para hacerle daño? Nadie se acerca. ¿Por qué? Por quien lo está respaldando. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De tal forma de que dice, fortaleceos en el Señor. El Señor me ha enviado. Y en el poder de su fuerza es el respaldo que tenemos nosotros para ir y llevar el Evangelio. A veces como adultos, como digo, tenemos prejuicios. Si ya la podemos quitar para que no se distraiga. A veces como adultos tenemos prejuicios y empezamos a considerar y a ver y a analizar. Y empieza a haber temor en nuestras vidas.
Pero el pequeñito va con toda la confianza del mundo, porque lo está respaldando su padre. De tal forma de que nosotros también debemos de ir con toda la confianza, porque nos respalda alguien mayor y con toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa debe ser nuestra confianza. Ahora bien, tenemos un mandato. Si regresamos a Mateo 28, 18, tenemos un mandato. Id y haced discípulos, de tal forma de que debemos obedecer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos siendo enviados por la máxima autoridad, que es el Señor Jesucristo. Y ahora bien, tenemos un respaldo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imaginémonos que somos el cachorro y que Cristo es ese león que está detrás de nosotros. Busqué varios pasajes hablando de león. Tenemos Génesis 49:9, Proverbios 28:1, Oseas 5:14, Oseas 11:10 y Amós 3:8, hablando de león y cómo el Señor tiene ese poder. Pero un pasaje que, aunque no habla de león, y me gusta porque habla de ese respaldo que se tiene, está en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando al rey Acab. Le iba a llevar un mensaje de parte de Dios. Pero Elías le estaba diciendo a Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, lo estaba acompañando en ese momento. Y Elías no estaba viendo la autoridad de Acab. Estaba viendo y obedeciendo la autoridad de Dios que le había enviado a dar un mensaje. Por eso Elías, con toda la confianza, se pudo parar delante de Acab, que tendría su guardia real a su alrededor. Tenía todo un ejército a su disposición. Y aún así, Elías no tuvo miedo de esto y fue y dio la orden o dio el mensaje que Dios le había llevado, sin temor alguno, por el respaldo que tenía de Dios. Esa es la confianza que debe haber en nosotros cuando vamos a llevar el mensaje de Cristo a los demás. Debemos volver a ser niños. Decimos que son impulsivos, determinados y perseverantes. Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? El versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
¿quién les predique? Hablamos de impulso, determinación y perseverancia. ¿A qué? A un objetivo. Sin ver, si hay peligros, si hay estorbos, si hay limitantes. Nosotros tenemos que ir a llevar el mensaje. Nosotros tenemos que ver nuestro objetivo y simplemente que oigan. Si no oyen, no le conocerán y no creerán. Y no solo esto, perseverante. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Habla Pablo a Timoteo, versículo 1. Te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Insta a tiempo. Nosotros podríamos decir, bueno, está hablando de un predicador, pues en el momento que estás dando tu tema. O podríamos decir los sábados cuando salimos a evangelizar, ese es el tiempo. Pero también dice, y fuera de tiempo. Es decir, no necesitamos planear una salida. Necesitamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da. Hace poco, en una de las cartas que estábamos leyendo, si recuerdan, el misionero había tenido un desperfecto en su vehículo y tuvo que transportarse por medios públicos, por decirlo de alguna forma. Y contaba que mientras viajaba en taxi, tuvo la oportunidad. Y el chofer aceptó a Cristo. Dios nos da oportunidades. A veces pensamos que nos va mal. Se nos descompuso el carro. Me tengo que ir en camión, me tengo que ir en taxi. ¿Por qué no pensamos que Dios nos está diciendo, te voy a poner a alguien que me necesita a tu lado? Insta fuera de tiempo. No lo planees, aprovecha la oportunidad que Dios te da para poder hablarles a otros de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido un regalo, tenemos un obsequio. Los niños son compartidos, los adultos somos más reservados. Yo observaba a mi hijo en ocasiones que tenía sus juguetes y se veía a alguien más, otro niño, agarraba su juguete y se iba, se paraba y le daba el juguete. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, quiero que juegues conmigo. Y estaba compartiendo de lo suyo. Llega un momento en que se vuelven envidiosos, pero yo vi esto en mi hijo. Él quería que alguien más participara con él. Y lo que hacía para invitarlo, todavía no tenía edad para hablar con mucha fluidez, simplemente es, agarro lo mío y se lo llevo a alguien más. Aquí está. Quiero compartirlo contigo para que podamos compartir todo esto y divertirnos juntos. Nosotros también debemos de ser compartidos. Tenemos un obsequio, pero muchas veces no hemos dimensionado el tamaño de ese obsequio.
Romanos 3:24. Nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es un obsequio que nosotros hemos recibido. Efesios 2:8, que hizo sobreabundar para con nosotros, es 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo, un obsequio que Dios nos ha dado. Y como digo, no dimensionamos a veces ese obsequio. ¿Por qué? Primera de Juan 4. Versículos 9 y 10. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos ha dado amor también a nosotros. Ahora bien, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos una ciudadanía en el cielo. En estos momentos mucha gente está siendo deportada de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque querían ir a vivir el sueño americano, querían ir a vivir a Estados Unidos. ¿Qué prefieren, Estados Unidos o el cielo? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y eso también nos lo ha dado el Señor Jesucristo. Juan 14. Del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando alguien cambia de país, tiene que ir a buscar un lugar donde quedarse. Cristo ya nos está preparando el lugar donde vamos a morar por la eternidad. Tenemos un lugar a donde llegar. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón de pecado y como consecuencia somos libres de la condena del pecado. Juan 3:16 no lo sabemos todo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Me equivoqué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es otro obsequio que tenemos, vida eterna. Juan 6:47.
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra parte del obsequio que hemos recibido. Romanos 6:23. ¿Cuál era? Me confundo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solo eso, no solamente tenemos ciudadanía, no solo tenemos una morada. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, hablando de la palabra potestad, autoridad o poder de ser hechos hijos de Dios. No solo eso, no solo una ciudadanía, no solo una morada, sino también pertenecer a su familia, ser sus hijos. Y pues bueno, ahora formamos parte de la familia de Dios. ¿Qué más tenemos? Efesios 1:18. Una vez que eres parte de una familia, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solo ciudadanía, no solo morada, adoptados y tenemos una herencia. Vamos a compartir una herencia. Dice Efesios 1 del 13 al 14, que estamos ahí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Los que se han casado, que han recibido arras, ¿saben lo que significa? Es un símbolo de que se le va a dar lo que el otro tiene. En este caso el marido le va a dar el salario a la esposa, aunque a veces no se lo da completo. Pero aquí sí el Señor nos va a dar todo. Y el Espíritu Santo es esas arras que es una promesa que nosotros vamos a recibir, esa herencia. Pero todavía estamos aquí en la tierra, aún no estamos en el cielo. Bueno, Juan 14. Juan 14, 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. Nosotros tenemos al Consolador. Puede haber aquí muchas dificultades, pero tenemos a nuestro Consolador que nos va a estar cuidando y animando constantemente. Ahora bien, Juan 10:10, el Señor Jesucristo dijo, porque he venido a dar vida para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hablando de que aún estamos aquí, 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todavía no estamos en el cielo, somos ciudadanos del cielo, pero estando aquí en la tierra nosotros somos embajadores. Tenemos un puesto
y tenemos un mandato. Hay que reconciliar a los hombres con Dios. Y como embajadores tenemos que transmitir este mensaje a este mundo. Y para transmitir este mensaje tenemos que tocar puertas. ¿Por qué? Bueno, a mí me dieron la orden de hablar de Cristo. Mi objetivo es hablarle de Cristo a otras personas. Necesito compartir este regalo. Todos estos versículos fue para entender en parte, porque no es todo lo que Dios nos ha dado. Y debemos de compartir este obsequio que el Señor nos ha dado. Es un regalo que no podemos guardar. Tenemos que compartir. Algunos conocen el corito con una chispa. Hay que llevar para que todo quede cubierto de la palabra del Señor. Ahora, ¿se escucha? Sí. Bien. ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar. ¿Para qué más? Para salir. Para dividir. Protección. Bien. Yo le pregunté a una ya, ¿para qué sirve una puerta? Resguarda contra robos, intrusos y elementos externos. Separa ambientes y aísla personas. Permite o impide el paso a través de una abertura. ¿Ok? Bien, ahora les tengo otra pregunta. ¿Cuántos han sido atacados por una puerta? ¿Quién ha sido atacado por una puerta? No, fue tu señora que te dio con ella. ¿Quién ha sido atacado por una puerta? Nadie. Las puertas están simplemente ahí. Nadie es atacado por una puerta. Ahora bien, ¿por qué esta pregunta? Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es prevalecer? Permanecer. ¿Cómo puede permanecer una puerta? ¿Abierta o cerrada? Ahora bien, ¿qué resguarda el Hades? ¿Qué es lo que mantiene adentro el Hades? ¿Qué almas? Las almas muertas en sus delitos y pecados. Es lo que resguarda el Hades. Ahora bien, ¿cómo es el ambiente en el Hades? ¿Cómo es? ¿De tormento? Es un ambiente oscuro. Hay obscuridad en el Hades. Ahora bien, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando sobre la iglesia. ¿Quién es la iglesia?
Todos nosotros somos la iglesia de Cristo en tiempo y espacio. Ahora bien, cuando salen al evangelismo, van de dos en dos. ¿Esas dos personas son la iglesia? Porque todos somos miembros de su cuerpo, del cuerpo que es la iglesia. Esas dos personas son la iglesia. Y van a las puertas del Hades. Ahora bien, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Imaginando, esta es la puerta del Hades. De aquel lado hay oscuridad. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. ¿Y quién más? Nosotros somos la luz del mundo, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una luz no se puede ocultar. Somos un reflejo de la luz de Cristo. Cuando vamos a esa puerta que vamos a tocar, nosotros esperamos que se abra. Esa puerta no va a permanecer cerrada ante la iglesia. Hay que abrir esa puerta. ¿Para qué? Para que entre la luz de Cristo. Ahora bien, espero no marearlos, normalmente no hago esto. Debemos de entender que no se trata de argumentos, no se trata de razones, no se trata de ganar una conversación o un tema. Juan 16. Ocho y 9 nos dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Nosotros no convertimos, nosotros no convencemos. Nosotros no ganamos. Quien lo hace es el Espíritu Santo. A ver si no nos mareo. Cuando nosotros tocamos y abrimos esa puerta, permitimos que la luz de Cristo entre. Y los que están adentro, los que están en tinieblas, vean la luz de Cristo, que conozcan a Cristo. Entonces ellos van a considerar lo que están haciendo. Estaba apagado. Ahora bien, necesitamos que ellos abran la puerta y que vean la luz. ¿Qué es lo que va a pasar?
Juan capítulo 3. Versículos del 18 al 21 nos dice: el que en él cree, hablando del Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros como iglesia vamos a llevar un mensaje, vamos a llevar un obsequio, vamos a tocar esa puerta y cuando se abra, nosotros tenemos que permitir que Cristo trabaje a través de nosotros. Pero al ser compartidos, la gente va a ver la luz. Hay dos opciones: que prefieran salir a vivir en la luz o que prefieran quedarse en la oscuridad, porque aman más las tinieblas que la luz. Nosotros tenemos un trabajo. Es como un heraldo. Aquellas personas que enviaba el rey con un pergamino a que lo leyera y que todos los demás escucharan. Algunos de ustedes han escuchado el cuento de, ¿quién era? ¿Cenicienta? El heraldo iba de pueblo en pueblo diciendo: este es el decreto, aquella doncella que le quede la zapatilla será la futura esposa del rey. Nosotros somos ese heraldo. Cada una de las personas a las que llevamos nosotros el mensaje, se podría decir figurativamente, tienen que calarse esa zapatilla. Si les gusta, van a salir a la luz. Si no les gusta, van a preferir estar en tinieblas. Nuestro trabajo es llevar el mensaje, compartir este obsequio. La decisión es de ellos. Por lo tanto, no nos rechazan a nosotros, lo rechazan a Él. Quien nos llevó a nosotros a Cristo ya hizo su trabajo de compartir. Ahora nos toca a nosotros obedecer, ir con esa autoridad y ese respaldo que el Señor Jesucristo nos ha dado y llevarles el mensaje a otros. Quitémonos de prejuicios, seamos como niños, seamos más impulsivos y perseverantes. Animémonos a compartir la palabra del Señor con humildad y entusiasmo. Sé atrevido, sé compartido, sé obediente. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, en esta tarde, Señor, esperamos, Señor, que nos animes, nos fortalezcas y nos hagas, Señor, obedientes a tu palabra, a tu mandato, confiados, Señor, en que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nos acompañarás, nos cuidarás, Señor, y nos ayudarás, Padre, a poder ser aquello para lo que tú
nos has llamado. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.